Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Cine entre amigos. Conducido por Juan Carlos Garzón. Hoy nos acompañan Mafer Russell, Antonio del Toro, Sandy Castañón, Diana Garzón. Bienvenidos. Buenos días, tardes, noches. Otro día más aquí en Cine Entre Amigos. ¿Cómo están todos? Muy bien. Muy bien, gracias. Para hoy tenemos, primero pues a todo el equipo, es un placer tenerlos. Y para hoy tenemos una película franco-británica llamada The Father. Vamos al intro. The Father. Un hombre rechaza la ayuda de su hija a pesar de todo lo que ha envejecido. A medida que intenta dar sentido a sus circunstancias cambiantes, comienza a dudar de sus seres queridos, de su propia mente e incluso del tejido de su realidad. Dirigida por Florian Zeller, lleva su estreno el 26 de febrero del 2021. The Father, una película muy intensa, un trabajo muy interesante. ¿Qué tal les pareció la película? ¿Les aburrió? ¿No les gustó? ¿Sí les gustó? ¿Quién quiere empezar? Yo voy a empezar nada más con decir esto. Yo quería que ganara el Oscar. Era mi favorita para que ganara el Oscar. Me encantó. Estaba nominada, pero no ganó. No ganó. Mejor ganó película Nomadland. no. Le ganó Nomadland. Es de los primeros podcasts que hicimos con Nomadland y hablamos de que íbamos a hacer The Father algún día y llegó el momento. Llegó el momento. ¿La había visto ya, Sandy? No, de hecho es la primera vez que la veo y estoy de acuerdo con Mafer. Hubiera ganado el Oscar. Sí. Creo que sí lo tenía que haber ganado. Comparando esas dos, la que ganó y la Sí. que no, o sea, esta película es mucho mejor. Pero estuvo nominada a en varias partes, en mejor actuación, mejor edición. Ustedes dijeron, debería ganar el Oscar, ¿por qué? Bueno, yo creo que le dieron el Oscar a Nomadland y lo dije la vez que checamos esta película, que fue un premio agendado por la situación que está viviendo Estados Unidos con respecto al odio asiático o a los afroamericanos, descendientes de afroamericanos, que siempre sucede en muchos lugares. No voy a decir que siempre pasa en el Oscar, pero creo que para muchos eventos, como en Nuestra Belleza o los certámenes de Miss Universo, que de repente dices, gana pues porque Venezuela está pasando por un momento muy duro. No que no sea linda la chica. Mafer, se está metiendo en se cosas pesadas. No, ya. Mafer, Pero no te van a justamente, nominar. ya sé. No, pero a mí me pareció eso. Me pareció eso porque a mí me parece que tenía más valores interesantes esta película que la de ¿Antonio Nomadland. le gustó la película? Sí, nos van a cancelar, Maffer. Por favor. Por aventando piedras por todos lados. No, a mí sí me gustó. Estoy de acuerdo en que de las dos películas de Nomadland y esta me parece una mucho mejor película. Me parece más completa y me parece que tiene una historia que contar Pero muy ¿cómo la original cuenta? y la Ajá. forma en que se cuenta es increíble. O sea, es una de las mejores películas que he visto este año, creo. Sí. Uy, Antonio, y eso que ha visto este año hartas películas. Bueno, yo todos los años veo muchas películas, pero Sí. Pero creo no que estamos nos hablando hacía de falta. películas triple X, nada, unas películas bien. no, esas las tengo de fondo. ¿De Esas terror? no les dedico Y atención, de la están de forma fondo que nada nos más. están contando esta película desde el lado de la persona que padece de esa enfermedad. O sea, a mí me fascinó, me encantó. Hasta yo me sentía loca igual que esa persona. Te lo juro. Pero dejemos hablar a la juventud de no me este dejan? podcast. ¿Por qué no dejan? ¿Qué le pareció bien? Están muy emocionados, se sienten identificados con la película. ¿Será por Que la nos edad? dicen Es viejos. por la edad. No, a mí me gustó la película. Es una película totalmente diferente a la que hemos hablado en el podcast. El sentimiento que te hace conectar o sentir cuando ves la película es una cosa súper loca. Y en comparación a Nomadland, es que son películas totalmente distintas. Y digamos, en producción en Nomadland también, o sea, la rompieron ahí. Y obviamente en esta de The Father también, pero es que son categorías distintas, producciones distintas y historias totalmente diferentes. ¿Pero tú crees que se merecía el Oscar? Es que no sé por qué ganó Nomadland en el Oscar, o sea, ¿ganó por general o en categoría? Ganó como mejor película. Esta película yo la vi con No mi sé. esposa, la vi con mi hermana, la vi con varias personas y yo dije, se van a dormir porque no están acostumbrados a ver este tipo de películas. Diana estaba cansada, me acuerdo, y estaba así que se dormía y cuando empezó la película quedó así. Yo dije, no se durmió. O sea, estuvo una trama muy interesante que la mayoría de personas con las que estábamos viendo decía, me duele la cabeza.
No la entiendo, no la entiendo, estoy peor que Anthony. Sí, es que está muy confusa cuando llega este hombre y de repente ya es otro hombre y luego esta mujer y ya no es la hija, es alguien más. Entonces está muy interesante. Te No es mantiene. una película lineal, o sea, como el guión, al solo leer el guión, uno que la estaba viendo, que ya sabía, ya mejor dicho, tenía toda la visión del director, aún así no la entendíamos. Imagínense cuando empezó esta película, sé que viene de una obra de teatro, sé que ya el director la tenía tan clara que dijo, o sea, se notaba que esa película, él sabía que era lo que quería, pero transmitir eso de director allá a la parte de producción, al decir, esta la vamos a grabar, pero esta no es la escena 10, esta es la escena 20 y esta es la escena 2. Y entonces uno de la parte de producción también queda loco. Yo me imagino que la parte de producción va a decir, claro, van a disfrutar toda la actuación, pero esta, ¿qué escena es? 25, 26, aparece otra persona. El trabajo que hay de preproducción, tratar de explicarle a todo el equipo que está grabando, creo que fue un trabajo muy, muy difícil. Esta película tuvo un presupuesto de $6 millones y creo que se fue mucho en la parte de actuación. Creo que es el peso completo de esta película. ¿A ustedes qué creen? ¿Por qué es tan interesante? Yo pienso que en parte es la actuación, pero también tienes esta cuestión de que hay una bifurcación de historias, porque, o sea, hay una narrativa. Bifurcación. O sea, se divide así. Ah. O sea, tienes... Dile, presumido, maestro en literatura. Llegó Todavía el no soy intelectual. maestro, todavía no soy Oye, le maestro. pones así entre paréntesis ahí en la pantalla y luego pones la definición. No, se o sea, hace así. tenemos una cuestión de que hay, ya, pónganse serios. Hay una cuestión de que tienes aquí como 3 narrativas que no sabemos cuál es la realidad, porque él está tomando elementos de su vida, de ciertas personas, y gradualmente los va confundiendo, y tú como espectador no sabes qué es la realidad, qué es lo que se imagina y qué es esta mezcla que él está haciendo en su mente. O sea, y es súper interesante porque de repente un personaje que te dice, ok, esta es la hija, y después, bueno, la hija es esta, pero ahora es una mujer diferente, y el marido, y de repente la realidad que él se imagina como un hombre independiente y la realidad en la que en realidad vive, que es como un hombre que está en un asilo, que no abandonado cruelmente, pero lo deja a su familia, la única familia que le queda, y te genera esta sensación de que tú junto con Anthony Hopkins te estás volviendo, porque tiene Alzheimer's, ¿no? Tiene demencia. Sí, Demencia, sí, sí, es demencia. Esa O sea, senil. te genera esa sensación de que tú también tienes demencia, porque cuando él entra a un cuarto o sale de un cuarto, cambia completamente. Tenemos aquí una escena donde hay un escenario donde digamos el patrón de color que hay es de amarillo, y luego tenemos otro que es azul, y luego cambiamos al asilo, y de repente abre la puerta de la cocina de no sé dónde y está en un hospital. O sea, hay este juego, ¿no? De que pierde noción del tiempo. Y me pareció increíble todo. Yo creo que ahí va muy de la mano, por eso a mí me pareció extraordinaria la película, porque de manera muy sutil lo que es el diseño de producción es muy suave, como cuando llega esta mujer, su hija, con el pollo, y el color de la bolsa es uno, y cuando la bolsa está en la cocina es otro. Salió una hija y regresó otra, ¿no? Pero vestida con el pelo igual. Y de repente hay cambios, como estaba un cuadro ahí y ya no está, porque está él en otro lugar. Sí. Y sin embargo, tú todo el tiempo crees, o sea, si la ves una segunda o una tercera vez, empiezas a darte cuenta de los sutiles cambios que hay, de lo que él ha ido, ¿no? Formando su conciencia en su mente de lo que queda, una revolución de todo lo que ha vivido. Y a mí me pareció muy interesante porque no es tan llamativo, pero si lo ves, o sea, está ahí, está en el diseño de producción. Entonces eso también requiere, como dices tú, el relajo no solo del guión, de ver qué escena grabamos hoy y qué no, porque también lo que se va a cambiar de la escenografía, los cuadros que estaban y ya no están, el color de pared que era y ya no es, los mosaicos de la cocina cambian también, la bolsa, entonces de repente, ¿no? Hasta el mismo pelo, cómo se acomodaba el pelo. Ajá, y cuando se repiten las escenas que se repiten, que pareciera que están en contextos diferentes, te dejan. Entonces, sí, yo creo que es una película que, bien dices, al haber ganado ya premios como obra de teatro, era premiada, tiene un guión espectacular, luego hacen este guión de teatro que no es lo mismo trabajar en teatro que hacer cine, y yo creo que el guión está espectacular, o sea que hay un trabajo de guión ahí muy interesante de contarnos. Estas películas, sabemos que es un drama, pero está metida en un drama de cuando cuentan una enfermedad, ¿no?
hemos visto películas de gente que tiene SIDA y muestran todo el proceso que tienen hasta morir, de gente, o sea, ¿todo esto tiene un nombre como tal este género o simplemente lo dejan en drama? No, Yo- es drama. Yo pienso que es drama, pero esta película en particular está como inventando un propio género hasta cierto punto, porque, o sea, como dices, hay varias películas que tratan con cuestiones que el SIDA, que el cáncer, que enfermedades que... Acompañas al paciente en la transición, Exacto. pero esta la cuentas desde la mente de él. Aquí es como el predador es su mente y la víctima es su mente. O sea, nosotros normalmente vemos estas películas, como si viéramos desde una ventana a la persona enferma, pero esta ya está, o sea, nosotros nos sentíamos enfermos, usted no se sintió Sí. como que, oh, estoy perdido, no se me olvidó. Y te pierdes un ratito, y en un momento te pierdes, pero después empiezas a ver El patrón. el patrón. Entonces, Pero a mí esa, me gustó mucho. pero esa sensación de estar perdido es, yo creo que la propuesta, ¿no? O sea, el de poderte sentir desde adentro, desde la mirada de él. Sí. Porque podemos ver el padecimiento de la hija, pero estamos viendo todo. Qué fuertes palabras. Las últimas que él dice, siento que se me están cayendo las hojas, como si fuera un árbol, ¿no? Sí. O sea, el irte en pequeños momentos de lucidez, tal vez darte cuenta que ¿Qué ocurre? Esta Estás película viendo. pues tiene un proceso de cómo esta enfermedad, que es Alzheimer y demencia senil, Demencia. Es demencia. cómo va avanzando, ¿no? Cómo vamos, no sé si ustedes, normalmente cuando yo la veo, porque yo la vi y me sentí muy, no identificado, pero sí me sentía muy parte de la película porque tengo familiares que tienen esa enfermedad, en especial mi abuelita. Y entonces cuando uno habla con ella, y mi mamá también la vio conmigo, decía, así es, y eso era lo que más le engomaba a la gente. Y dicen que solo en México el otro año van a tener más de 1.500.000 personas esta enfermedad. Entonces es una enfermedad muy fuerte que no tiene cura, que no frena cuando usted ya le dicen y olvidarse de su vida. Creo que es más difícil que simplemente usted le den un balazo y se muera, porque perder sus recuerdos, perder su historia, perder quién es. Es que es una etapa, al menos de lo que pasa con Anthony, es una crisis existencial constante. Nunca para y es incontrolable. O sea, no estamos hablando de un hombre que hizo algo, simplemente es una condición médica que desarrolla. Y lo que rompe género en esta película creo que es eso, o sea, porque normalmente tienes una película, casi siempre el protagonista son personas relativamente jóvenes, y aquí tienes a una persona que ya está en la tercera edad y te muestra un punto de vista que en realidad no hablamos porque nos incomoda a todos, o sea, Claro. porque para allá vamos, o sea, en el mejor de los casos vives para ser anciano y esta película te muestra los retos que acompañan con una vida prolongada. Pero digamos, es algo que en nuestra interpretación diríamos como, uy, qué heavy vivir eso. Pero digamos, en la persona que lo tiene realmente no le afecta emocionalmente en cierto sentido, porque digamos, están las situaciones y al momento las va a olvidar y va a volver a recuperar. O sea, como que él, en la película muestran que él puede vivir con eso y es algo normal para él. Que para el exterior uno dice como que, uy, no, o sea, qué feo no tener los recuerdos del pasado o algo así, pero es algo que actualmente tú te estás adaptando en sí. Bueno, pero también hay que ver que en el caso de él es, o sea, tortuoso esta cuestión de que llega un momento que dice, ¿y tú quién eres? ¿Y quién es ¿Y él? yo quién soy? ¿Y yo quién soy? Yo cuando dijo eso dije, Yo O sea, creo que sí, porque pierde sentido. aunque es gradual, como incluso el Alzheimer es gradual, yo creo que eso es lo más difícil. Cuando en el momento en que tu mente ya nunca regrese a tierra, me imagino que es una realidad muy diferente, ¿verdad? Y que probablemente no hay nada, pero él todavía busca a su hija, por ejemplo, ¿no? Sí. Y yo creo que yo digo, no conozco a nadie cercano, conozco a personas, pero nadie cercano que me impactara tanto con esas preguntas de ¿y dónde está mi otra hija? ¿No? ¿Dónde está mi otra hija? Y ver la cara de la hija de ¿qué le dices? ¿Le vuelvo a decir que falleció para que vuelva a llorar y sufrir? ¿O le digo que al rato viene porque no lo va a recordar? Sí. Entonces de repente te encuentras también en esa disyuntiva como hijo, porque en algunos momentos recobraba lucidez. Pocos, pero qué confuso era para él, porque en sus textos las cosas que él dice eran súper fuertes. Sí, de hecho, buen punto lo que dices tú. A mi abuelo, por parte de mi mamá, él tiene eso. Entonces, hay tiempos en el que el de él no sabe nada y aparte le cuesta mucho hablar. Pero lo más raro es que de repente tiene recuerdos de ciertas personas y pregunta por esas personas. Como una tía que ya falleció, de repente dice, ¿y socorro?
sea, Ajá. y pasa que recuerdan lo va mucho atrás, pero no lo que acabó de reciente, No, pasar. lo que acaba de pasar. Entonces, él pregunta, ¿y dónde está Socorro? ¿No? Entonces ya pasa ratito, no, pues no, Socorro está en México, X cosa, ¿no? Y ya no me dice, ok, está bien. Y es como dices tú, ¿qué decirle, no? Pues, ok, ya, si lo estás recordando y darle un recuerdo malo, entonces está canijo. Sí, pero además lo sufren porque él dijo varias veces, quisiera que mi hija me visite y no me visita, ¿no? O sea, Sí. quisiera verla. Entonces, ¿te imaginas esa añoranza? Yo me puse a pensar en mi papá, si, por ejemplo, yo no estuviera, la añoranza como padre que puedes tener sobre un hijo y aún así, aunque no le digas que está muerto, no lo puede ver. Ujú. Entonces está ahí esperando que un día lo visite. Entonces es Sí. sumamente doloroso porque el dolor lo siente. Se habían visto películas de este estilo, pero se trataba mucho como cómico, ¿no? Vimos la de Adam Sandler, donde como si fuera la primera vez, donde esta muchacha se le olvidaba todo al otro Todo. día Ujú. y entonces él trataba con sus videos, tratar de recordarla y contarle. enamorarla. Sí. Entonces se veía muy poético, pero esta sí se ve la realidad y Todos se los ve desde días. ese punto Ajá. de vista. Entonces es más fuerte. ¿Por qué es tan intrigante esta película? ¿Por qué lo tiene a uno pegado? ¿Qué es lo que lo hace interesante? Yo pienso que, o sea, es una película que, digo, como hemos dicho antes, que no tiene alguna otra película que se le parezca, porque es muy fácil tomar este tema y tratar de volverlo así gracioso, chusco, porque es algo muy incómodo. O sea, eso es una cuestión de que una persona está bien un día y de repente tienes demencia. Tienes estas señales, estás indicando todos estos síntomas y de la noche a la mañana te cambia el mundo. Y esta película explora el dolor desde el punto de vista del paciente, de la persona que tiene este sufrimiento, pero aparte te muestra el sufrimiento de la hija. Porque la hija, o sea, también sufre por el padre, porque quiere al padre, lo quiere ayudar, pero a su misma vez ella está tratando de vivir su propia vida. O sea, porque ella tiene una relación, es una mujer divorciada y quiere rehacer su vida. Y estás con este encuentro, ¿no? De que quiere ayudar al padre, pero a su misma vez quiere hacer su vida. Y son así como que decisiones muy difíciles que tiene que tomar ella. Claro. O sea, o ayuda al padre. ¿Ustedes sentían que era premeditado? ¿Ya sabían lo que iba a pasar? ¿O simplemente ya en la película, después de ser ilógica, tuvo una lógica? Sí. Sí, es que de repente llega el punto en que tú ya no puedes ayudar a esa persona, aunque más quieras, aunque más sea tu papá, sea tu familia, o que ellos necesitan ayuda profesional. Yo trabajé un tiempo con ese tipo de personas cuando trabajaba en el hospital y en asilos. Entonces, sí había mucha gente que decía, es que yo no quiero dejar a mi papá, pero no puedo ayudarle. Necesito gente que le ayude, gente profesional que esté con él literal 24 horas del día, porque hay de repente hay gente que ya no sabe ni qué es un cuchillo y que te puedes cortar. Entonces, hay mucha gente que se lastima. Ya cuando Sí, porque hay gente que se les olvida cómo bañarse, Sí, entonces se toca bañarlos. lastima. Y también la mayoría de personas que cuidan a estos enfermos son los hijos. Sí, aparte después ellos se sienten culpables porque quizás no lo estoy tomando la atención que debería. Entonces muchos dejan de trabajar o los hijos mismos dejan de hacer sus vidas, como le estaba pasando a esta mujer, dejan de hacer su vida por cuidar a sus papás. Y aunque uno como latino no está acostumbrado a dejar a sus papás, ¿no? Decir, no sabes que vamos a dejarlos un asilo, está acostumbrado a, no, mi papá conmigo hasta que se muera, ¿no? Y para nosotros es muy difícil despegarnos de eso. Entonces, no es que sean malos o que no los quieran, sino que no pueden ayudarlos. Y eso tienen que tener mucha gente que, por más que tú quieras tener a tu papá o a tu mamá o a tu hermano, a quien tú quieras tener en tu casa y tienen demencia o están perdiendo la memoria con el Alzheimer, por más que tú puedas ayudarlos, no vas a poder ayudarlos porque necesitan ayuda profesional. O sea, la parte de la enfermedad, y pues nos estamos enfocando mucho en como tal la enfermedad, 10. O sea, ¿sienten que fue contada tal cual como es? Sí. Bueno, yo pienso que sí es así como que intenta explorar eso, pero pues es que en realidad si no tienes esta enfermedad es difícil saberlo, ¿no? O sea, Exacto, y que hay casos totalmente distintos. O Claro. sea, lo que presentaban de él era un caso crítico, dependiendo cómo es la personalidad de él, porque él era una persona fuerte y un carácter fuerte. Digamos, si lo comparamos con mi abuelita, usted va a ver a mi abuelita siempre riéndose. Entonces usted va a decir, en el caso de ella es distinto.
aunque no se acuerde de las cosas, aunque no se acuerde de quién soy, ella siempre te va a estar sonriendo y te va a recibir como la mejor forma. Claro, habrá momentos donde va a entrar en crisis, pero pues eso ya es, o sea, es entendible, Sí, tiene que ver pero con ya su depende personalidad. del carácter de la persona. Y cómo este actor se mete, porque no sé si Anthony tenga, porque para aprenderse este libreto no debía tener demencia, ¿no? Entonces, cómo este actor se mete y hace un papel tan perfecto, no averigüé, no supe cómo él si se metió con las personas, si tuvo a alguien, porque él tiene 80 años. Y cómo usted dirige a un personaje como Anthony Hopkins y decirle cómo debe hacer las cosas, es muy difícil. O sea, yo pagaría por haber estado detrás de la producción para verlo actuar. Es una cosa que es impresionante ver este actor y cómo cambian los temperamentos de que él es bailarín de tap, ¿no? Y se vuelve amable y uno sonríe y cuando se pone bravo uno le habla. ¿Sí o no? Sí, y luego la escena donde está tomando las pastillas, es muy chistoso, ¿no? También esa parte y es algo que realmente pasa cuando trabajas con ese tipo de personas. Yo creo que demuestra la calidad de actor que es. Sí. Independientemente de que tenga 80 años, te puede mostrar demasiadas facetas. No más cuando en la mirada, simplemente que él no está diciendo nada, tú le mirabas la mirada, valga la redundancia. Es que es un monstruo Tú decías, de la mente actor. está totalmente perdida, solo con un ojo más chiquito que el otro. O sea, ¿cómo logras eso? Y eran monólogos largos, eran escenas largas, no eran corte y corte, no, eran cosas que, mejor dicho, uno podía durar una escena de 10 minutos sin frenar, con la cámara simplemente siguiendo a Anthony Hopkins. Y cuando quedaba solo, y cuando lloraba, uno le dan ganas de llorar. Sí. No sé si les pasó eso de que ustedes ven y dicen, ¡ay, tan tierno! Y después se ponía bravo y después también uno cambiaba. Sí. Entonces, la actuación fue muy buena, pero ¿qué tal la parte de la casa? ¿Cómo iba transformándose poco a poco? No nos dábamos cuenta, pero ya después nos dimos cuenta, al final ya fue todo obvio, ¿no? Ya se notaba, pero en el principio nos quitaban cositas, nos cambiaban colorcitos, la misma puerta la dejaban y transformaban. ¿Ustedes creen que eso fue todo hecho o encontraron una casa y le van transformando? Yo digo que lo hicieron porque eran, o sea, pusieron diferentes escenarios en uno. Digamos, la misma casa se transformaba en el hospital, la misma casa se transformaba en... Y que era su apartamento anterior, exacto. su habitación anterior. Solo lo que hacían era como que cambiarle los colores y, o sea, cambiarle los colores para demostrar que él está en otra, o sea, que está en otra idea, en otro recuerdo. Pero sí, obviamente se vio que era construido. Creería yo. Pero se notaba que, o sea, era una familia de plata. Yo creo que ese fue mi primera reacción al empezar la película, justamente por el tema que toca, ¿no? Que me pareció sumamente interesante, pero una de las cosas que me pregunté, bueno, sí, esta es una película hecha bueno, en primer mundo, ¿verdad? Y con cierto estatus de educación y economía, pero ¿cuántos no están en ese lugar y cómo es de diferente la vida de quienes no están en esa posibilidad? Porque a él tenía lo que nosotros entendemos es que ya tenían varias cuidadoras a las que habían despedido en su apartamento y hay un lapso de tiempo que debió haber transcurrido entre que decide la hija llevárselo a su apartamento y después dejarlo en un asilo, pero todo eso cuesta, la forma de vida esa cuesta, el que la hija lo cuide y lo tenga en casa cuesta, ¿no? Entonces, de repente se vuelve como el sueño rosa, ¿no? Del aspiracional de cualquier persona que tenga demencia, ¿no? Estar en esas condiciones, porque su pijama para dormir, vístete que va a venir la enfermera, o sea, tus cambios de ropa cuando hay personas que, como dices Juan, ya no recuerdan ni cómo bañarse, ¿no? Entonces el nivel de conflicto es otro, porque a lo mejor puedes quererse salir a la calle en ropa interior o desnudo, porque ya no están propiamente conscientes, ¿no? Entonces, esta película se puede contar desde otra ciudad, desde otro país, desde otro punto de vista, desde otro estrato social y va a ser otra historia también diferente. Sería muy diferente, yo creo que es muy diferente. Porque imagínense la crueldad de una persona que viva en un shelter o en esos lugares donde viven personas que no tienen hogar o una persona de la calle y tenga esa demencia, ¿cómo va a contar y la gente ni siquiera se va a dar cuenta? Y además, incluso teniendo un hijo sin preparación.
O sea, la crueldad en la que muchos adultos mayores se ven inmersos es justamente por eso, porque desconocemos o por ignorancia desconocemos lo que está pasando y entonces se vuelve una cosa repetitiva o de castigos. Entonces yo creo que a partir de este tema en particular, que no hay muchísimas películas que lo toquen, si no es como comedia, como bien decías, esta película nos deja una sensación de realidad brutal, contándola a través de la mente del enfermo y nos abre una ventanita, ¿no? A esta situación que, como dices, y si en el próximo año van a ser 1 millón y tantos en México, nuestra cultura no es tan educada con respecto a los adultos mayores. Somos latinos y nos encanta tener a nuestros seres queridos cerca, pero tampoco estamos con mucha educación como para saber qué necesitan nuestros adultos y mayores. Nuestros gobiernos no están preparados No. tampoco, porque muchos abuelitos que ni siquiera tienen estas enfermedades están desalojados, están desplazados, no les importa, y más cuando tengan estas enfermedades que ni siquiera saben pedir ayuda, pues van a estar sin nada. Y aparte muchos de ellos ni siquiera pueden tener un seguro médico, que ni el gobierno les puede ni ofrecer. No, y no les dio esta sensación de cuando los enfermeros, bueno, los actores que interpretaban el supuesto esposo, que en ningún caso era, cuando al final vemos que era uno de los enfermeros, que tú no sabes si es que él estaba pasándola mal en el asilo y juntaba las versiones, ¿no? En su demencia. Sí, O sea ¿ustedes creyeron que el enfermero era el que le pegaba? yo Pero sentí yo siento que que sí. Yo siento- Porque ha habido casos que realmente pasan, como eso cuando él está platicando y que le está diciendo, que le dijo algo como de que hasta Tú cuándo sabes, vas a... Ajá, y que se ve que lo está golpeando. Está pegando, sí. Sí ha pasado. De que ha pasado, ha pasado. A mí yo he tenido Y ese es el compañeros susto, que de han dejar, hecho, de sí. Sí. dejar, de dejar Sí. a los abuelos en un asilo o en un Así lugar de es. esos. Aquí en Estados Unidos he visto que hay lugares donde solo les rentan si tienen tanta edad. Entonces, en nuestros países no hay eso, o hay muy poco. Porque he visto algunos lugares y aquí hay barrios donde son solo de seniors. Sí. Claro. Y no dejan, oiga, tengo 40 y tantos. No. Ya cuando pase 65 puede vivir ahí. Ajá. Yo pienso que en esa cuestión o sea, parte de lo atractivo de esta película es que te muestra así como que el terror de de la condición médica, porque, o sea, si le agregas el elemento de la pobreza, de la miseria, pues tienen razón, es otra película, pero aún para una persona, digamos, de clase media alta, en un país desarrollado, en Inglaterra, en la ciudad de Londres, te muestra cómo sufre, o sea, te muestra un sufrir, y eso así como que algo que me pareció muy interesante de la película, que te muestra que o sea, eso le puede pasar a cualquier persona, y aún una persona que tiene una persona acomodada, igual cae presa bajo esta enfermedad, o sea, y es como que lo tétrico de todo esto, o sea, porque es algo que te llega de que nadie está a salvo de esto. Y volviendo a lo económico, digamos, va a afectar totalmente distinto, porque de lo económico también depende tu personalidad. Y Claro. digamos, él Exacto. era una persona totalmente independiente, que se veía que él peleaba cuando, pero este es mi apartamento, ¿me va a quitar mi apartamento qué? O sea, Claro. son Y factores sumamente culto. totalmente, ajá, como que es mi dinero, son mis cosas, usted porque se quiere apoderar de mis cosas, por Exacto. todo lo que trabajé. Habían escenas donde uno no sabía cuándo terminaba, ¿no? Donde uno decía, aquí acabó la escena, no porque siguió, pero ya es otra gente, pero la escena no frenó. Entonces, ¿tienen alguna escena en especial donde digan, aquí fue donde me gustó mucho o esta escena no me gustó? ¿Tienen alguna escena que más les haya gustado? Para mí, tengo dos. ¿Cuáles son las? La primera es cuando él muestra lucidez de que se acuerda de cuál es la nueva cuidadora, que es Laura, y tiene en su mente que es la hija. Y cuando llega la enfermera y ve que es totalmente otra nueva Laura, y entra como en ese choque de, ok, esta no es la que yo pensé, y entra en crisis y se va y se encierra en su cuarto, y ¿qué me está pasando? Esa escena creo que muestra el cambio tan drástico que tiene en la mente. Y la segunda es cuando va a comer, va a cenar con la hija y el esposo, y que empiezan una pelea, y cuando va arrancando la escena, termina otra vez en la pelea. Pero a mí también esa fue de las mejores porque como fue armada esa escena, me pareció muy interesante y por eso creo que fue el de mejor edición, ya que empezó como con el final, pero él salía del cuarto, pero en realidad salía de la cocina. Y entonces él llegaba y entonces escuchaba la conversación de que era mejor que lo metieran a un asilo, pero cuando volvía era el inicio y el final de esa escena. Armar esa escena fue muy, muy buena.
¿Tiene alguna en especial, Sandy? Pues una escena que me quedó mucho fue cuando llega este hombre y le empieza a decir pues que cuando se va a dejar de ser obviamente como el loco o el menso y le empieza a golpear. Esa escena sí. se me hizo muy fuerte. Así lloro. ¿Pero el que le estaba golpeando era el esposo de la mujer o el enfermero o quién era? Empezó Yo- siendo el sí. esposo. Ajá, empezó siendo el esposo, pero yo creo que era el enfermero. O sea, el enfermero, y eso se vive. Es que sí se vive, hay cosas que ha pasado y de hecho hay muchas denuncias en casos de asilos por maltrato a las personas de Claro. tercera edad. Usted pégale a Anthony Hopkins, pégale. Ahí sí, Ah, está. imagínese el actor. ¿Maffer tiene una escena en especial? Sí, a mí me gustaron. A mí sí, yo tengo una favorita, bueno, una de varias, que es cuando llega esta enfermera nueva, Laura, y él cree que se parece a su hija, que hay una dinámica interesante entre el estrés de la hija de que el papá se comporte para conocer a la nueva cuidadora y que la cuidadora no quiera salir corriendo. Entonces ves a una hija completamente presionada que sonríe cuando él sonríe mirándolo. O sea, a mí esta mujer, Coleman, me parece extraordinaria y he seguido su trabajo desde hace mucho. Ella salía de policía en una serie medio cómica. O sea, he seguido su carrera desde hace como 5 años en varias... Pero no por Lamberle. Nada. No, porque no. Es solo porque me es gusta, fan. porque soy fan. No tanto fan, sino que de alguna vez, bueno, no vamos a ir ahí, pero hace buenas cosas de comedia también. Y, o sea, me parecían muy interesantes sus abordajes en algunas series que ella tiene. Esos cambios de los personajes, de los tres en diferente momento, me encantó. Para mí fue como un regalo actoral de los 3 actores. Yo no quiero recibir un regaño de Anthony Hopkins después de haber hecho El silencio de los inocentes. ¿Antonio tiene una en especial? Sí, a mí me gustó la escena ya casi en el final de la película donde tiene ese momento tiene ese momento de lucidez donde él se percata de que tiene esta condición médica y se le están empezando a ir las memorias y él está consciente de eso. Al final, casi. Al final, sí, donde dice estoy perdiendo mis hojas, ¿no? Estoy como un árbol que se está secando. Y está perdiendo todas sus memorias, sus recuerdos, y llega un momento en el cual él retrocede y regresa como a la infancia y está buscando a su madre. Wow. O sea, para mí fue una escena muy impactante porque te muestra lo vulnerable que se vuelve en ese momento. No, y esta enfermedad en especial, he tenido casos y he visto de personas que empiezan a recordar es de niños. Y cuando su mamá le pegaba o lo cuidaba, y entonces imagínense ver a un viejito pidiendo ayuda al de su mamá, esa escena es muy, muy impactante. Y es algo un poco ilógico, digamos, porque en lo personal yo no me acuerdo mucho de mi infancia, de cuando tenía 5 o 6 años, pero aquí se muestra que los recuerdos que él tiene es cuando tiene esa edad. No sé si él recordará antes de que le diera demencia en su infancia, no mucha gente lo hace, pero digamos ese no puedo decir la palabra, contraste, ya fue, es increíble lo que pasa en el ser humano. Sí, claro, porque uno debe tener eso, es como cuando uno va al campo y ve las estrellas, ¿no? Pero en la ciudad no las ve porque las luces no dejan ver el cielo. Entonces ya cuando esos recuerdos los quita, entonces tienen recuerdos que de pronto ni siquiera se acordaban que los tenía, ¿no? Para mí es difícil de pronto calificar como tal, porque para mí es un 10 de 10 esta película y decir, no, esta película tuvo mal esto porque es unas películas de enfermedad. Y entonces decir, no, así no vive una enfermedad o así no se debe ser, para mí es difícil. Entonces yo quiero que para terminar demos una reflexión de lo que le dejó esta película, qué sienten que debe pasar porque estas películas dejan algo en sí. ¿Tienen alguna reflexión, algo que decir de esta película? ¿Y por qué yo primero? Bueno, voy a empezar yo, que soy la mayor y que me vi más cerca de esa situación, que me vi más cerca, así como que dije, ay, ¿cuánto tiempo me queda para ir preparando mis cosas? Híjole, muy fuerte porque piensas en ambos lados. En mi caso, pues soy mamá y siempre parto de eso, ¿no? De mi experiencia como mamá, y la verdad es que no me gustaría que si fuera mi situación, dejar pasar a mis hijos por algo así, ¿no? Entonces creo que como las campañas estas que hay de dejar testamento, ya sabes, porque después se vuelve una pesadilla, hay campañas públicas donde te ayudan, sí, donde incluso el gobierno paga porque tú hagas tu testamento para que no haya tantos pleitos después por no haber dejado nada, intestado, ¿no? Bueno, tal cual el hecho de tener el hábito de tener tus cosas en orden y de saber que tú como adulto, ¿qué quieres cuando llegue ese momento?
que no puedas ser capaz de decidir, ¿no? Y poner a tus seres queridos en esa situación. O sea, usted lo que dejaría es desde ya un testamento. Ya lo ¡Ay! estoy escribir Yo esta veré noche ahí ya, el ya rengloncito lo de tengo. para el podcast. para el podcast, dejo mis huesos. Sí, exacto. No, se me hizo una historia súper conmovedora, fuerte, pero profundamente dolorosa, ¿no? O sea, dolorosa porque ver a un ser querido así, ¿no? Es duro. Debe ser muy duro. Cuando ella decía, ya ni siquiera me reconoce, Sí. ¿no? No reconocer a tu propia hija para el hijo y para el papá, pues, qué fuerte, qué fuerte. Me dejó con mucha melancolía esta película. ¿Tienes alguna sugerencia? No, yo sí creo que esta película nos enseñó bastantes cosas, especialmente como todo ese tipo de familias que están muy apegadas a sus papás, a sus hermanos, algo. Les enseña el de que no es su culpa, que no van a poderlos ayudar, porque este tipo de personas necesitan ayuda profesional. Y es muy bueno dejar, o sea, no sientas que, como digo, no, que eres el culpable, sino que estas personas tú no puedes ayudarlas, por más que los quieras, por más que los ames, ellos necesitan una ayuda profesional, entonces Pero no es tu culpa. siento algo que le está dando un mensaje a alguien. Sí, a ¿no? mis tías, como estaba hablando hace rato, sí, yo siento que, como yo tengo mis tías que... Tía Marta. No, tengo una tía Marta, pero no ella. Pero sí, yo siento que este tipo de películas, como decir, ese tipo de personas como mis tías, que yo sé que aman y adoran a... No, sí. Las tías No, nada más sí, van a estoy querer. conversando de mis ¿Qué le tías, yo hicieron, las tías? amo, pero yo sí siento como dicen que su vida la han dedicado mucho a mi abuelo. Entonces, ahí vienen los problemas con el marido, como está pasando en esta película, que lo han tenido. Entonces, yo sí siento que tías, Tía lejana. vean la película y no es su culpa y pues mi abuelo no las necesita en sí, necesita ayuda profesional. Tías, nosotros sí los queremos. Nos quieren mandar No, yo sí regalos. las Sí, quiero y sí, las no, amo y pues las sí. De adoro, Navidad, ellas porfa. saben, pero como te digo, hay personas que no dejan ir y que piensan que van a estar siempre mejor con ellas y a veces los estamos dañando. Es Ok. que tal vez también es una situación difícil, ¿no? Sí, Claro. O sea, sí. dejar ir a alguien que te crió, que realmente Sí, siempre una mamá, te un papá. cuidó, es como... Pero yo también es como un egoísmo, porque ok, ya te cuidó y lo amas y lo adoras, pero ¿qué le vas a aportar? ¿Tú qué ayuda le vas a aportar? O sea, no eres psicóloga, ¿Sabes qué? no eres enfermera. Yo Yo- creo que nos hace falta esa preparación justamente, Sí. ¿no? De dejar ir, porque una cosa es dejar ir a alguien que ya falleció, porque no hay Exacto. remedio, a dejar ir a alguien que está vivo. O sea, tan Exacto. solo las rupturas, ¿no? Partiendo de ahí, lo complicadas que son. En cualquier circunstancia te vuelves obsesivo, compulsivo y todo lo demás. Pero en este caso, que tiene que ver con la pérdida y el dolor, sí tenemos, yo creo que aprender A dejar mucho la sociedad de dejar ir. Y no quiere decir que no los ames y que no los quieras, sino que realmente van a estar mejor, donde van a tener la ayuda que realmente requieren. Antonio tiene una reflexión final, Bueno, algo yo lejos de lo la película. que digo que saqué a la película en esta cuestión es de que te muestra como que el lado de lo vulnerable que es el ser humano y te muestra dos puntos de vista, ¿no? Te muestra el de la persona con la condición médica y también te muestra la del hijo, bueno, la hija, perdón. Y, o sea, te obliga como espectador a ser parte de esto. Y de ponerte en esa posición y tratar de decidir. O sea, eso es lo que genera esta incomodidad, ¿no? Porque normalmente una película con este tema, por lo general se le reduce a la comedia y es todo, o sea, todo chusco porque no, es una conversación sumamente seria y creo que lo innovador de esta película es que nos obliga a pensar sobre esta situación porque es algo muy duro y es algo Y es real. Es real y como que el deseo inmediato es de evadirlo, ¿no? Porque es algo sumamente incómodo. Y para mí fue como que lo que saqué de esta película, ¿no? De que te obliga a reflexionar. Y para mí, yo siento que te dejan pensar en cómo en valorar la gente, porque, digamos, mucha gente puede tener demencia senil, pero es tratada como una minoría. Por lo mismo que, o sea, los beneficios o la atención que ellos requieren para la gente es mínima. Claro. Porque es gente que tiene la memoria totalmente perdida, entonces es como una pérdida de tiempo, entre comillas. Y siento que el objetivo de la película era mostrar esta gente existe, esto está pasando y hay que valorarlas y hay que entenderlas. Digamos, el principio cuando nosotros vimos la película juntos fue como, mostrémosela a mi mamá para que entienda también la situación
de El cómo está proceso. pasando mi abuelita. Ujú. Y al finalizar la película, mi mamá dijo, se las voy a mandar a mis hermanos. Exacto. Porque, digamos, cada quien tiene sus vidas distintas, sus problemas, pero pues mi abuelita es el punto que une a toda la familia. Ujú. Y que la entiendan a ella también es como, es alguien, o sea, es el punto focal que tienen que entender por lo que está viviendo. Claro. Entonces, como que la película abarca, claro, diferentes perspectivas, pero la idea es como, oiga, esto está pasando, esto existe. Sí, es que lo difícil de una enfermedad es entender dónde le duele al otro, ¿no? Exacto. Entonces, a él no le gusta que le hagan esto, entonces esa película nos trata de explicar qué es lo que vive, entonces para que uno entienda, por más que haga esto, no va, o sea, si me va a decir malas palabras, no lo está diciendo de pronto hiriendo porque ya al rato ni se va a acordar. Exacto. Y la hija pues lloraba y todo, pero después entendemos de que pues no hay que dejarnos herir por estas cosas. Para mí, yo pienso que las personas que tienen esta enfermedad tienen cosas muy marcadas de buenas y malas, y eso era lo único que recordaban, aún cosas de la niñez o cosas del viaje o cosas que los dejaron o cosas muy buenas como bailar. Entonces pienso que nosotros como seres humanos deberíamos dejar recuerdos que marquen más nuestra memoria, que sean más fuertes, que no sean simplemente el abrazo de los hijos y ya, sino que sean fuertes, que en realidad esa imagen quede marcada para que cuando nos pasen cosas como estas, los recuerdos sean más difíciles de borrar. Entonces, para mí es eso, hacer que las memorias sean más fuertes en nosotros. Esto fue todo en Cine Entre Amigos. Quedamos con un final un poco melancólico, un poco en silencio, reflexión y pensando de que todos vamos a llegar a ese momento y ojalá estemos preparados y listos para hacerlo. Esto fue Cine Entre Amigos. Suscríbanse a nuestro canal, llénenos de comentarios y estamos dispuestos a ver todas las películas que nos recomiendan. ¿Algo para terminar? No. Esto fue Cine Entre Amigos con The Father.